Bueno, lo prometido es deuda, esto no se había dicho nunca en la radiofonía argentina, pero habíamos comentado el tema de Luna Park, que hay una posibilidad cierta de que lo puedan demoler al Luna Park. Lo cuento brevemente a modo de introducción. El Luna Park pertenece a la iglesia, si no tengo mala información, hizo una especie de convenio con una productora muy importante. La productora tiene como objetivo demoler el Luna Park y hacer un estadio un poco más grande o bastante más grande. El gobierno de la ciudad aprobó esta situación, pero hay varias asociaciones que se quejan, primero porque es un monumento histórico nacional y segundo porque ampliaría el volumen del Luna Park. A raíz de esto quiero hablar con Guido Carelli Lynch, periodista de Clarín y autor del libro Luna Park, el estadio del pueblo, el ring del poder. No lo leí el libro, lo quiero leer, la verdad que pude hojearlo un poco y me pareció súper interesante, y además a Guido lo sigo en sus columnas en el diario Clarín. Hola Guido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, gracias por llamar, gracias por No, por favor. el comentario. Quiero Y sí, está. Sí. preguntarte, ahora nos metemos en el tema de la demolición y demás, pero me gustaría que nos cuentes brevemente, en los tiempos radiales, cómo es la historia de Luna Park desde que pasa, entiendo, de Tito Lecture a la iglesia, cómo llega, cómo es ese camino según lo que ustedes pueden investigar para el libro. Sí, la última historia sería del último Luna Park. Tal vez está bien que arranquemos ahí. Esto es en Dale. el año 2002. Pasa un poco lo inesperado, que es que muriera Juan Carlos Lecture, ¿no? Tito Lecture, que era la cara visible del Luna Park y para todo el mundo era el sinónimo del estadio y el dueño del estadio. Pero la verdad es que Tito Lecture solo tenía el 5% de las Mirá. acciones del Luna Park. El 95% era de su tía política, Ernestina de Becchi de Lecture, quien además de ser su tía política, Sí. era también su compañera de vida, ¿no? Mirá. Su amante, digamos, su pareja, que era 20 años mayor, ¿no? O sea que la biología indicaba que Tito Lecture iba a sobrevivir a Ernestina de Becchi y él iba a heredar el Luna Park, pero fue Ernestina de Becchi la que termina, digamos, controlando después de la muerte de Tito Lecture el 95% del estadio. O sea, ella tenía el 100, Ernestina. porque tenía su 95 más el 5 de Tito. No. No, el cinco de Tito lo termina heredando los herederos Ah, ok, de, ok. de Tito Lecture. Ya después de la muerte de Tito Lecture queda trabajando en el estadio, lo sucede como la cara visible y de hecho vuelve a programar boxeo. Esteban Livera, que era el sobrino Ujú. de Tito Lecture, el hijo de la hermana, y Mirá. es Perdón, Esteban perdón, Livera era, perdón sí. Guido, Carlos Burgueño, ¿cómo te va? De la ¿Qué tal, otra Carlos? ¿Cómo hermana, andás? porque tengo entendido No, que no, eran tres los hermanos, sí, claro, exactamente, porque pero Ernestina tampoco tenía herederos. Mirá. Ernestina tampoco tenía Mm, herederos porque, claro, no tenía hijos y pensaba legarle el Luna Park a Tito mm, Lecture. La cuestión básicamente es que Ernestina termina muriendo en el 2013 Ujú. y ahí le lega el Luna Park a la iglesia, ¿no? A la obra salesiana de Don Bosco y a Cáritas, ¿no? ¿Todo completo? En los papeles Ese 95%, o la iglesia ese tiene 95%, que es casi ese un poder noventa y cinco absoluto? por ciento pasa la mitad para la obra salesiana de Don Bosco y la mitad para Cáritas. En Mirá los vos. papeles los que terminan manejando ese 95% es el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Pero yo te mencionaba a Esteban Livera porque tiene mucho que ver con esta historia. El sobrino de Tito, que estaba llamado a ser el heredero, es apartado de la conducción del Luna Park y ya en ese momento
empieza a hablarse de una venta del Luna Park, incluso para tirarlo abajo. Bueno, en ese momento cuando se está negociando una venta y Esteban Libera está fuera del Luna Park, incluso con una causa que le hace el abogado de Ernestina, Pedro Antonio Albitos, la cuestión es que termina moviéndose con contactos políticos Esteban Libera para perjudicar una venta. ¿Y qué hace? Bueno, habla con Daniel Scioli y juntos empujan la declaración del Congreso para que el Luna Park sea monumento histórico nacional, lo cual complica cualquier posible venta. En ese momento estaba muy interesado en comprarlo, por ejemplo, Francisco de Narváez. Bueno, finalmente termina heredándolo el Luna Park, como decía, la obra salesiana de Don Bosco y Cáritas. Y Ernestina de Becchi lo único que le deja a la familia de Lecture es casi en un chiste, si querés, de humor negro, la bóveda familiar en Chacarita, ¿no? Así que hay diferentes testamentos que nosotros pudimos rastrear con Juan Manuel Bordón, que es también el coautor del libro, pero eso nos trae, ¿no?, hasta a la última fecha, ¿no?, que es que el último año, ¿no?, el Arzobispado de Buenos Aires terminó dándole una concesión a Live Nation y a Diego Finkelstein para que justamente lleven adelante el estadio con una remodelación estructural, y como es Monumento Histórico Nacional tiene que aprobarlo la Comisión Nacional de Monumentos. O sea que ahora, Guido, el Gobierno Nacional. Ahora que ya nos contaste la historia, interesantísima la historia de Luna Park, por lo menos esta historia reciente, ahora se llega a un punto en el cual, corregime si me equivoco, o mejor explícalo vos, pero lo quieren demoler para hacer un nuevo estadio y hay quienes se oponen. Sí, está judicializado y hay quienes se oponen, digamos, diferentes organizaciones como Basta de Demoler, ¿no?, por citar alguna conocida, y también hay muchos intereses creados, ¿no? No hay que ser inocentes, hay intereses creados porque hay otro estadio, ¿no? Hoy también en la ciudad de Buenos Aires que concentra también más el Movistar Arena. Público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los estadios. Uh-huh. O es el estadio que más público congrega. Entonces me parece que también hay detrás de esta trama intereses mezclados, ¿no? Más allá de lo que marque la ley, ¿no? Porque uno a veces puede tener una opinión o reflexionar. Yo a veces reflexionaba cómo en Argentina tenemos una atadura, ¿no?, con los estadios, un vínculo mucho más romántico, si se quiere, más melancólico, y por eso, digamos, nos gusta mantenerlo. Ahí está el caso de la cancha de Boca, ¿no?, de la Bombonera, que siempre se discute. Bueno, en Europa tiran los estadios abajo y vuelven a levantar uno nuevo, ¿no? Va a pasar ahora con el Giuseppe Meazza, o pasó con el estadio de Atlético de Madrid, claro, más cercano en el tiempo. El Vicente Calderón. Bueno, en Estados digo, más allá, claro, el Madison Square Garden también, en sus orígenes también se demolió. Sí, la cancha de los Celtics y más lejos también, sí, abajo, un montón de estadios. Más allá de eso y de las reflexiones que uno puede hacer casi antropológicas, bueno, en este caso, digamos, debiera solo valer lo que dicta la ley, ¿no? Uh-huh. Si hay una reforma, si el estadio tiene una preservación estructural y se afecta la fachada estructural, el edificio de manera estructural, bueno, entonces en ese caso debiera ser inviable, o hay que hacer una ley para digamos, que esté avalada, que permita hacer una obra en ese estadio. Si no, no puede pasar por encima de la ley. Bueno, por eso está judicializado. Yo te cuento lo que sé hasta el momento. Tampoco soy el japonés García, ¿no? Atado a un árbol para que no... el exintendente Vicente López, claro. Sí, por supuesto. Ahora vamos a hablar en segundo nada más con Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, que entiendo es uno de los que se opone justamente a esta situación. Ahora, pero antes una tuya, Guido, ¿cómo andás? Acá Gonzalo Prado te saluda. ¿En qué estado está la cuestión dentro de la Comisión de Museos, de Monumentos Históricos, como vos bien mencionabas? ¿Se llegó a tratar el tema, no se trató, se avaló, no se avaló? Mira, entiendo que se avaló, okay. Entiendo que
que se avaló y no es la primera vez que se avala un proyecto de la Comisión de Monumentos de reforma. Incluso en el año, una vez que murió Ernestina de Becchi, le llevaron al Papa Francisco, en ese momento, le llevaron un proyecto de un centro cultural interreligioso para que funcionara arriba del estadio, ¿no? Era una especie de edificio donde iba a haber representantes de los tres credos más importantes, y en el que estaba involucrado, por ejemplo, Adrián Suárez en esa propuesta. Bueno, finalmente no terminó prosperando. Bueno, ahora el arzobispado incluso se sintió tocado y salió a decir públicamente que quiere más Luna Park, ¿no? Un Luna Park renovado, y que la idea, ¿no?, primigenia también de la Iglesia es poder tener mayor recaudación para hacer más y mejores obras benéficas. Nosotros con Juan Bordón pudimos rastrear 3 testamentos, y te mencionaba la figura del abogado de Pedro Antonio Albitos, del abogado Ernestina de Becchi, que además es el hijo de un ex mayordomo del Luna Park. Mira. Y a quien Ernestina de Becchi le financió sus estudios. Pero lo menciono a él porque él fue socio también de César Mele, que era en algún momento abogado del arzobispado. Por eso en la familia de Lecture hay quienes creen que el legado a la Iglesia no fue una voluntad de Ernestina, sino un acuerdo entre los ex socios legales. Guido, interesantísimo. Yo por lo menos ya tengo lectura para el fin de semana. Luna Park, el Estadio del Pueblo, el Ring del Poder. Gracias, Guido. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, gracias por el llamado. Abrazo grande. Y vamos a saludar a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Hola, doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, entiendo que ustedes se oponen a la destrucción y construcción de un nuevo estadio en el Luna Park. ¿Estoy en lo cierto? Sí, yo y un conjunto de organizaciones no gubernamentales con mucho prestigio nos oponemos a que se afecte el Luna Park en su carácter de la protección estructural que tiene y en su carácter de monumento histórico nacional. No es que nos oponemos a que el Luna Park pueda ser refaccionado y que el Luna Park pueda ser modernizado y tecnificado. Nos oponemos que ese proceso conlleve la destrucción o demolición de aquellos aspectos estructurales que se consideran patrimonialmente protegidos. Ahora te pregunto, Andrés, en lo que tiene que ver con el expediente, con la justicia, entiendo que la Iglesia quiere avanzar con esto, que la Ciudad de Buenos Aires lo aprobó, que ustedes se oponen. Ahora, en lo judicial, ¿a cuánto estamos de la decisión final de se puede destruir y volver a construir o no se puede destruir el Luna Park? ¿Estamos a la firma de una jueza? ¿Faltan más apelaciones? ¿Cuánto podría tardar? Nosotros en este momento estamos en la etapa inicial de la promoción de la acción de amparo, en donde la jueza dictó una medida precautelar de no innovar, esto es que no se puede hacer nada, hasta tanto ella recabase determinada información a efectos de decidir si dicta o no dicta una medida cautelar, que en este caso es fundamental, porque si la jueza no dicta una medida cautelar que evite la demolición y evite el cambio de fachada y el cambio de volumetría, y esto se va haciendo mientras se discute el expediente, pues no hay nada más que discutir. Porque donde te cambiaron la fachada, donde te demolieron toda la parte interna, donde te ampliaron la volumetría, después no hay más nada que discutir. Entonces, estamos ahora a la espera, en el marco de esta precautelar, que fue confirmada por la Sala 3 de la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que llegue una determinada información a los efectos de que la jueza dicte esta medida cautelar de no innovar, que fundamentalmente impida que esta obra se haga tal cual ha sido aprobada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica una violación de la protección que le ha dado la ciudad y la protección que le ha dado el Estado federal al Luna Park, porque hay que recordar que la Comisión Nacional
de Monumentos Históricos habilitó la obra en general y después dijo que iba a ir revisando, habilitó que se pudiese hacer una obra. Pero Claro. después que iba a ir revisando etapa por etapa para ver si esas etapas de la obra violaban o no violaban la protección que tiene. No es que le dijo, usted haga esta obra y yo no me meto más. Y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tiene una protección estructural dada por el Código de Planeamiento Urbano y por la Constitución de la ciudad, que impide hacer cierto tipo de obras que son las que se han autorizado a hacer. Ahora, digo, ya no hablo desde lo técnico, desde lo que estamos charlando, sino qué raro sería para todos los que recorremos la Ciudad de Buenos Aires pasar, ¿no? Por ahí y no ver al Luna Park, ¿no? Sería, o sea, no verlo o ver algo distinto a lo Sí, que estamos fuerte. acostumbrados. Es fuerte, ¿no? Sino con un edificio con tanta historia. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Clarísimo la postura que tienen ustedes. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, ojalá sea de la mejor manera para todos. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Abrazo grande. 11 de la mañana, 49 minutos.